Hola mis amigos y bienvenidos a El Poder de la Enseñanza. Soy Omar. Como muchas gracias por acompañarme como cada semana. El día de hoy les agradezco por su compañía. Es un placer estar con ustedes a través de las escrituras, como siempre lo menciono. Una semana más que vamos a aprender, una semana más que ha pasado, una semana más de la cual las escrituras nos pueden enseñar muchas cosas. No olvidemos que el objetivo es poder no solamente brindar información, sino también brindarles alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a las demás personas, a las demás familias o hermanos y podamos edificarnos todos en venir a Cristo. Así que adelante y sigamos con la clase o con la lección del día de hoy que toca del 10 de octubre al 16 de octubre. Ya terminamos Isaías, para muchos una felicidad, para algunos quizás una tristeza o de repente porque ya no se va a volver a tocar Isaías. Sin embargo, pasamos a Jeremías. Hoy día vamos a ver, estas son dos clases que vamos a ver a Jeremías. También es un profeta, profetizador, como Isaías, más o menos. Obviamente un poquito menos o de repente igual, algunos lo consideran igual o de repente superior. Para mí es un poquito menos, pero es muy bueno también y las cual profetiza muchas cosas y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a tocar 20 capítulos, la cual para tratar de verlo todo, vamos a ver de Jeremías del capítulo 1 al capítulo 20. Así que otra vez empezamos con las escrituras, sobre todo con este maravilloso libro como es el Antiguo Testamento, y la cual es maravilloso. Eh, Hay que recordar de que este libro que vamos a ver el día de hoy, que es Jeremías, tiene como título que he dado en la clase, lo ha puesto el manual de Ven, sígueme, antes que te formases en el vientre te conocí. Antes que te formase en el vientre te conocí. Una conocida escritura, eso es un versículo muy conocido, demasiado conocido por los santos de los últimos días, por los sud. ¿Y por qué? Porque se repite siempre. Se repite siempre y eso lo encontramos en Jeremías capítulo 1, versículo 5, al comienzo de Jeremías. Creo que con ese versículo fácil uno puede hacer toda la clase. Es un versículo como para hacer toda una clase. Así que si tomo mucho tiempo con respecto a este versículo, lo siento, pero es un versículo muy importante para nosotros. Y lo vamos a ver por qué, cuál es la importancia que le da la iglesia a ese versículo. Hay que recordar que es un versículo en la cual muy pocas iglesias, poquísimas, yo creo que ninguna otra, por no decir nuestra iglesia solamente, se basa en eso como una doctrina. Los miembros sud deben tener un interés especial en la vida de Jeremías. ¿Por qué? Porque debido al libro de Mormón, el relato del libro de Mormón comienza en el año 600 antes de Cristo. 600 antes de Cristo, cuando se llama ley para advertir a los habitantes de Jerusalén acerca de su destrucción. Eso ya lo sabemos, de acuerdo al libro de Mormón. Dice la historia que hubo muchos otros profetas, dice el mismo Ley, en ese mismo año de Ley, que advirtieron al pueblo que, a menos que se arrepintieran, la ciudad sería destruida. Jeremías había estado ministrando al pueblo judío durante unos 30 años en ese momento, y ciertamente era uno de estos muchos profetas. Eso lo dice Ley. Ley habla de que había muchos profetas, pero obviamente consideraba también, pues ahí está dentro de esos muchos profetas a Jeremías. De hecho, como indican las escrituras, probablemente fue el profeta principal de este periodo. Ley lo fue, no fue un profeta principal para el Antiguo Testamento, fue un profeta pequeño, el principal pues es Jeremías. ¿Por qué? Porque Ley es sacado de Jerusalén y obviamente se convierte en un profeta principal porque tiene otro trabajo que realizar. Ahora, ¿quién era Jeremías? El cual vamos a ver el día de hoy. Era incansable en en la predicación de la palabra. Su mensaje no es tan optimista, es medio deprimente. Se puede hacer el resumen de eso. Jerusalén será destruida por Babilonia.
al hablar de destrucción, generalmente pues un profeta no es optimismo, no es optimista. Normalmente los profetas casi no son optimistas. Eh, son un poco pesimistas. El líder, lamentablemente, a veces no es tan optimista. Obviamente tiene que serlo, pero la realidad es otra. La realidad es otra. Sabiendo de que en nuestra época también, sabiendo de que eh, hay más mal que bien. Lo mismo sucedía en el tiempo de Jeremías, por lo que, obviamente, como iba a profetizar, pues algo, optimismo, si sabía que el pueblo estaba mal. Lo mismo ocurre en la actualidad. Sin embargo, el líder tiene que ser un poco optimista a pesar de lo deprimente que hay, pues no, que sucede también. Es un poco, tiene que jugar o tiene que ver en esa ambivalencia, se llama, ¿verdad? Ahora, tanto él como su mensaje fueron pues rechazados. El pueblo judío rechazó lo que hablaba Jeremías. Ahora, ¿a qué costo? La misma nación estaba en juego, pues Jeremías estaba profetizando el fin del rey. ¿A qué ciudad, a qué país o nación le va a gustar que vean pues que profetizan los últimos días, el fin de la ciudad, el fin del templo, el fin de los judíos como nación independiente? Era algo muy duro para el pueblo, pero eso le tocó a Jeremías decirlo. Jeremías es uno de los tres grandes profetas del Antiguo Testamento. Están Isaías, Jeremías y Ezequiel. La misión de Isaías fue advertir a Israel en la venida de los asirios. La misión de Jeremías fue advertir a Jerusalén de la venida de los babilonios. No olvidemos, Isaías profetiza casi la venida de los asirios, es un poco antes. Jeremías es un poco después de los babilonios, y Ezequiel, la misión de Ezequiel fue predicar a los judíos en el exilio babilónico, ya cuando están exiliados. Exiliados una vez más, pues significa que fueron sacados, llevados de Jerusalén a Babilonia, ¿verdad? Y cuando alguien es sacado de su país a otro país, eso se llama un exilio. Si bien Jeremías no fue el único profeta de su época, fue el profeta pues principal. Eso sí lo tenemos que tener claro. Durante la época de Jeremías habían muchísimos profetas, habían muchos profetas del Señor, muchos profetas menores. Jeremías era uno de los profetas mayores. Ahora, cuando Babilonia llamó a la puerta, cuando empieza a llegar Babilonia, el rey Sedequías pidió consejo a Jeremías. Eso es lo principal que sabemos. Los profetas contemporáneos incluyen a Ley, Ezequiel, Hulda la profetisa, Jedutún el vidente, Urías y Daniel. Todos esos son profetas de la época de Jeremías, en la época de Jeremías. O sea que cuando se avecinaba ya la destrucción prácticamente de Jerusalén, no solamente hubo un profeta, importante es eso, ¿ah? Eso tenemos que conocer cómo el Señor actúa. Está a punto de suceder pues la destrucción de Jerusalén, y no solamente hay un profeta, sino muchos profetas. Hay muchos profetas, los cuales se les exhorta al pueblo. Sin embargo, el pueblo pues no hace caso. De hecho, vinieron en Primera de Nefi, capítulo 1, versículo 4, conocido también ese versículo, dice: de hecho vinieron muchos profetas profetizando al pueblo que debían arrepentirse, o a la gran ciudad de Jerusalén, o la gran ciudad de Jerusalén debía ser destruida. Eso lo dice en Primera de Nefi, ¿no? Capítulo 1, versículo 4. Eso lo dijo Nefi o Ley también, pues, ¿no? Por eso ellos salen de ahí. Ahora, ¿por qué hablo del libro Mormón si estoy hablando de la Biblia? Una vez más, las escrituras se unen, se concatenan. Una vez más, las escrituras testifican, unas de ellas, y obviamente podemos, al unirnos y al concatenarnos, nos testifican que las escrituras son verdaderas. Testifican que el libro de Mormón es verdadero. La Biblia, leyendo la Biblia, uno testifica y vemos que el libro de Mormón es verdadero. Y eso ayuda a nuestra fe. Por eso es bueno recordarlo, y siempre tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso fortalece nuestra fe, el saber de que es un libro verdadero.
verdadero. El libro de Jeremías también es especial por muchas razones. Enseña claramente la doctrina de la preordenación. Importante, la doctrina de la preordenación. Antes que te formas en el vientre, como lo leí hace un momento, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Conocido ese versículo, hay que rayarlo, subrayarlo y aprendérselo de memoria, si es que todavía no se lo saben. Además, Jeremías nos hace la pregunta, ¿no hay bálsamo en Galaad? También ese versículo bien conocido en Jeremías 8:22. El libro de Jeremías que contiene la primera referencia al Señor como la fuente de aguas vivas en Jeremías 2:13. Como todos los profetas, Jeremías enseñó acerca del Mesías, lo llamó el renuevo de la justicia, que reinará en el día del milenio, eso lo dice en Jeremías 33:15. Por último, vio claramente nuestro día, pues en la obra misionera que se iba a acelerar. Enviaré por muchos pescadores y por muchos cazadores y los cazarán de todo monte y de todo collado y de las cavernas, de las peñas. Eso lo dice en Jeremías 16. Habló del esparcimiento y del recogimiento de Israel. Ahora, ¿cuál es el resumen de Jeremías? El resumen es que vamos a ver excusas. Muchos profetas pusieron excusas y Jeremías no es uno de ellos, es uno de ellos. Un hombre que al comienzo no quiso ser profeta. La primera excusa que él pone, por ejemplo, es que la tarea es muy exigente. Pues no, eso, ¿cómo lo sabemos? Al leer Jeremías 1:5. Ser profeta era más exigente que ser sacerdote. Aquí hago una aclaración. Estoy hablando que ser profeta era más exigente que ser sacerdote. ¿Por qué lo digo? Ahorita lo voy a explicar un poco más, un poco más. El sacerdote estaba en el templo, eran predecibles, tenían que obrar de acuerdo a la ley. El profeta, en cambio, tenía que exponer sus profecías de acuerdo a las visiones que tenía y exhortar a la gente que venga pues al arrepentimiento. Obviamente que reunirlos, hablarles y decirles que se arrepientan era el trabajo del profeta. El sacerdote, en cambio, pues trabajaba principalmente para preservar el pasado, preservar el convenio hecho con Moisés, con la ley mosaica y en el templo. El profeta trabajaba para cambiar el presente, para que se preparen para un futuro. En cambio, eso era el trabajo del profeta. El profeta trabajaba para cambiar el corazón de la gente, para que las ofrendas ofrecidas no solamente sean físicas, sino que cumplan un objetivo y que los corazones pues entiendan que es un simbolismo. Eso era el trabajo del profeta. Sin embargo, pues obviamente el trabajo del sacerdote no era tanto así. El sacerdote se dedicaba más a hacer los sacrificios en la parte de lo que es el templo y acababa su trabajo. El máximo profeta hay que entender que fue Jesús. Fue un profeta y no un sacerdote levítico. El hombre más puro que existió en la tierra, pues, ¿no? Jesús fue a diferentes lugares predicando el evangelio, instauró el sacerdocio mayor también, el sacerdocio que cambia corazones. Ese fue el objetivo de Jesús, hablar al corazón de la gente. Es por eso que le dice antes, eso le dice Jehová, le dice a, a- a, a Jeremías, antes que nacieras te di por profeta a las naciones. Jeremías no entendía que Dios tenía un plan para él. Igual con nosotros, muchas veces no entendemos que Dios tiene un plan para nosotros. Jeremías pone una excusa, él lo ve muy grande su llamamiento, por lo que él obviamente no desea hacer la prédica, sin embargo, no le queda otra que aceptarlo. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que recibe o él ha sido llamado antes que se formase en el vientre, es decir, en la vida preterrenal, que lo vamos a ver. La segunda excusa que él pone es me siento inadecuado, no tengo talentos, no sé hablar. Es una buena excusa que pone Jeremías. A veces decimos no tenemos el don de predicar, no puedo en el llamamiento, no puedo, Señor, no soy apto. No olvidemos que el Señor capacita. A ver, ¿a quién llama Dios? ¿Al capacitado o al que no sabe? ¿O al no capacitado? En las escrituras hay muchísimos ejemplos de que Dios ha llamado a gente sin talentos, pero que con la capacitación de Dios
se han vuelto pues los más grandes profetas. Dios usa a las personas más improbables. En esta dispensación, por ejemplo, llamó a José Smith. Imagina ese llamamiento. ¿Te imaginas en esa época sosteniendo al profeta José Smith? Si nosotros regresáramos en el tiempo, en el año 1830, 1840, eh, al tiempo de José Smith como profeta, y te imaginas en la conferencia general levantando la mano en señal de sostenimiento. Claro, pues ahora es más fácil sostener al profeta. Un eminente médico como es el presidente Nelson, uno de los mejores cardiólogos del mundo, pero a José Smith lo hubiésemos sostenido. Ahí está la pregunta, ¿verdad? Esa es una gran pregunta que nos tenemos que hacer. Eh, la tercera excusa, esa es otra excusa que puso, la segunda excusa es no quiero hablar, no puedo hablar, puso una excusa Jeremías. La tercera excusa es no es mi tiempo, soy un niño, dice. Ahora no puedo, más adelante, no es mi tiempo, deja que crezca, que madure. El Señor cuando llama es el tiempo, por algo es. No importa la edad, no importa la experiencia, no importa el tiempo que tengas. Jeremías amaba a Judá, pero amaba más a Dios, felizmente. Sabía que al ser profeta tenía que decir lo que Dios le dijese y no quería, pues él no quería aceptar ese llamamiento porque sabía que Judá, pues su pueblo, sus vecinos, sus paisanos, como se llama en otros países, su gente, su raza, eran pecadores. Entonces él tenía que hablarles pues lo malo que les iba a venir, ¿no? Que su pueblo era pecador, por eso no quería aceptar el llamamiento. Pero el Señor lo llama. Los profetas de esta dispensación, ¿cómo son? Esta es una gran pregunta. También exhortan para que nos arrepintamos, para que nos preparemos para el presente y para el futuro. Debemos dar gracias que tengamos o que tenemos profetas en la actualidad, porque nos ayudan en la vida y tenemos que aceptarlos como son. Hay que recordar de que gracias a ellos nos permiten llevar una mejor vida cristiana. Ahora, ¿qué más sabemos de Jeremías? Aparentemente, pues él era el hijo de Hilcías, es decir, de los sacerdotes que estaban en Anatot, en la tierra de Benjamín. Eso lo dice Jeremías 1:1. Esto significaría que él era de la tribu de Leví. Por eso mencioné la comparación de un sacerdote y un profeta. Los primeros días fueron los mejores para él. Josías era un rey justo, por lo que Jeremías solo encontró resistencia de los judíos incrédulos. No fue encarcelado al comienzo, ni encerrado en calabozos, al menos no en los días de Josías, del rey Josías, cuando él empieza su predicación. Después de Josías, el trabajo de Jeremías se hizo cada vez más difícil. Probablemente fue durante el reinado de Joacín que Jeremías fue encerrado durante la noche por profetizar contra Jerusalén y todas las ciudades de Judá. Es decir, que Jeremías, cuando empieza su ministerio de profeta, le va bien. Él empieza bien, sabiendo de que obviamente más adelante las cosas cambian. Él no quería ser profeta, como lo mencioné, puso una excusa. ¿Por qué? Porque él era un sacerdote, él era de la tribu de Leví y quería dedicarse solamente pues, a hacer sacrificios, a hacer su trabajo en el templo. Yo he sido de la tribu de Leví, así que tranquilo nomás. No quiero más, déjame cumplir mi llamamiento que estoy. ¿Por qué? Porque era muy poco probable que alguien de la tribu de Leví sea llamado a profetizar, ¿no? Porque tenía que salir, dejar el llamamiento de sacerdote. Obviamente, no, Jeremías estaba olvidando al más grande profeta también que había tenido Israel, como es Moisés, que es de la tribu de Leví, pero Jeremías quería solamente dedicarse al templo y no cumplir otro llamamiento como era pues el de ser profeta. En los tiempos de Sedequías, más adelante, y al final casi, Jeremías la pasó mal. Estuvo encarcelado, no podemos estar seguros de cuánto tiempo estuvo encarcelado Jeremías, pero parece que estuvo mucho tiempo. Ahora, a raíz de algunos problemas internos, el pueblo pues
le va mal porque ya llega a terminarse, Jeremías ya llega a ver el final del pueblo, no se sabe cuánto tiempo permanecieron porque se van a Egipto, de su tierra natal. Ellos se van allá y obviamente Jerusalén es destruido prácticamente. Eh, Su papel, el papel de Jeremías puede compararse con el que desempeñó Isaías antes de que las 10 tribus fueran llevadas cautivas. Tanto Isaías como Jeremías profetizaron sobre la futura restauración de Israel y estas profecías se están cumpliendo en este día. La prominencia de Jeremías también se indica en el libro de Mormón, así que también se testifica de Jeremías. Y eso es importante saberlo porque se unen las escrituras en ese aspecto. Ahora entramos ya a analizar el libro de Jeremías y el libro de Jeremías empieza con la fecha que empieza su trabajo de profeta. Según el versículo 3, en el 11º de Sedequías, dice. Recuerde, hay que recordar que Ley, el libro de Mormón, comenzó a profetizar en el primer año del reinado de Sedequías. Pero la destrucción llegó en el 11º año. ¿Ok? Una vez más, hay que recordar que Ley comenzó a profetizar en el primer año del reinado de Sedequías. ¿Dónde dice eso? Primero Nefín 1:4. Pero la destrucción de Jerusalén o de Israel llegó en el 11º año. Nefi nos deja con la impresión de que la familia salió de Jerusalén poco después de que Ley comenzara a profetizar, pero la destrucción no vendría hasta el 11º año de Sedequías. No olvidemos que Sedequías fue un rey puesto por los babilonios. Ahora Nefi y Ley vagaron, pues salen ellos y vagan por el desierto durante 8 años y ya estaban en la tierra prometida antes de que Jerusalén fuera destruida. Cuando ellos empiezan, Leib empieza a profetizar, 11 años después, Jerusalén es destruida. Por lo tanto, una vez que empieza a profetizar ahí mismo, ellos salen de Jerusalén, van por el desierto, 8 años más o menos, luego vuelven a la tierra, a las Américas, a la tierra prometida, y obviamente ya cuando ellos están en la tierra prometida, Israel es destruido. ¿No? Para tener una idea y concatenar cómo sucedió toda la historia. Ahora llegamos al versículo 5, el famoso versículo 5, vamos a leerlo, la cual está en la diapositiva. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Gran versículo, un hermoso versículo, la cual ya lo mencionaba. Tal como lo vimos al inicio, Jeremías no quería predicar, no quería ser profeta, tener que profetizar la destrucción de su pueblo que amaba era muy doloroso para él, pero Jeremías también sabía que el amor a Dios era mucho más que por su pueblo. Ahora en el versículo 5, ninguna escritura en toda la Biblia enseña la doctrina de la preordenación mejor que Jeremías capítulo 1, versículo 5. El Señor en sus propias palabras declara que Jeremías fue ordenado antes de nacer. Eso es preordenación, simple y llanamente. Este es un versículo que otras iglesias no lo usan, tanto como nosotros. Lo obvian este versículo. Nosotros lo usamos, pues. Además, la mayoría de los lectores de la Biblia y la Torá en todo el mundo ignoran la doctrina de una existencia premortal. La preordenación de Jeremías refuta esa idea. ¿Cómo podría ser santificado? ¿Cómo podría ser ordenado antes de formarse en el vientre si no existía antes de nacer? Es la pregunta que uno se tiene que hacer. Cuando alguien conversa o quiere conocer las escrituras, pues ahí uno tiene que hacerse esa pregunta. Al leer este versículo, le podríamos hacer la pregunta a alguien que no conoce, ¿cómo, eh, cómo lo conoció antes que se formase en el vientre? ¿Cómo? Y antes que naciese, ¿cómo lo santificó? ¿Cómo es eso? ¿Cómo le da por profeta antes? Esa es la pregunta. Este único pasaje es clave para enseñar dos cosas, dos doctrinas principales. La primera, la preordenación
y la existencia premortal son doctrinas, esas dos doctrinas que son doctrinas perdidas, pues en la mayoría de los creyentes en Dios. Ahora hay que recordar que la existencia premortal, es claro que los antiguos profetas sabían de la doctrina de la existencia premortal del hombre. La doctrina también circulaba entre los primeros cristianos, pero fue declarado anatema después. Sin embargo, en la época de José Smith había sobrevivido poco rastro de la doctrina, ya casi no existía. Se pensaba que ninguna parte del hombre había existido eternamente porque se decía que Dios había creado todas las cosas de la nada. La mayoría de las iglesias cristianas de hoy no enseñan que los mortales existieron como espíritus antes de su nacimiento mortal. Nadie enseña eso. Generalmente reconocen que Cristo existió antes de su nacimiento y que Dios creó todos otros seres que existen en el universo, pero que no se vuelven mortales. La opinión más común es que Dios crea el espíritu de una persona en el momento de su nacimiento mortal. Esa es la creencia que se tiene cuando obviamente se habla en otras iglesias. ¿Ok? ¿Qué es lo que se cree? Que eh, Dios, cuando una persona ya va a nacer, crea el espíritu de la persona en el momento de su nacimiento mortal. Este punto de vista, pues, interpreta los pasajes bíblicos que sugieren la existencia preterrenal como una referencia a Cristo, o diciendo que todas las cosas existían solo en la mente y los planes de Dios antes de su creación real. José Smith, sin embargo, restauró la doctrina de la existencia premortal del hombre. La doctrina puede ser tanto reconfortante como inquietante. Reconfortante porque nos dice que somos literalmente pues de la familia de Dios con un potencial ilimitado. Inquietante porque nos dice que somos responsables por lo que somos ahora y por lo que seremos. Eso es importante. El elder Dallin H. Oaks, conocido, bueno, actual miembro de la primera presidencia de la iglesia, dijo: el Evangelio nos enseña que somos hijos espirituales de padres celestiales. Antes de nuestro nacimiento mortal, teníamos una personalidad espiritual preexistente como hijos e hijas del Padre Eterno. Fuimos puestos aquí en la tierra para progresar hacia nuestro destino de vida eterna. Estas verdades nos dan una perspectiva única y valores diferentes para guiar nuestras decisiones de aquellos que dudan de la existencia de Dios y creen que la vida es el resultado de procesos aleatorios, dijo el elder Dallin Oaks. Eso lo dijo en la Leona de noviembre del año 93, si gustan buscarlo. ¿Qué habló el presidente José Smith? Bueno, iba a decir el elder. El presidente José Smith dijo: todo hombre que tiene un llamado para ministrar a los habitantes del mundo fue ordenado con ese mismo propósito en el Gran Concilio de los Cielos antes de que existiera este mundo. Eso está en Enseñanza del Profeta José Smith, página 365. El Señor no podría haber ordenado, bueno, ya terminé, fin de la cita, esto es comentario, el Señor no podría haber ordenado si no existiera, y no lo habría ordenado antes de que naciera si no hubiera hecho pues algo en esa vida espiritual para prepararlo, para convertirse en uno de los portavoces del Señor aquí en esta tierra. Ahora lo mismo pues fue preordenado al profeta José Smith. Igualito. Ahora vemos en el versículo 6 donde dice: no puedo hablar porque soy un niño, dice Jeremías. El presidente Monson, en la revista Insight, en mayo del año 96, dice: ahora algunos de ustedes pueden ser tímidos por naturaleza o considerarse inadecuados para responder afirmativamente a un llamado. Recuerda que este trabajo no es solo tuyo y mío, es la obra del Señor. Y cuando estamos en la obra del Señor, tenemos derecho a la ayuda del Señor. Recuerda que a quien el Señor llama, el Señor califica, dijo el presidente Monson, según el versículo 6, pues, ¿no? No puedo hablar porque soy un niño. A veces ponemos las excusas para los llamamientos. Jeremías puso esa excusa. Soy un niño, todavía soy muy joven. No, yo no estoy preparado para ese llamamiento. Jeremías capítulo 1, versículo 8, dice: pues no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo, le dice Jehová. Este gesto le serviría a Jeremías a lo largo de su misión como
como un sobrio recordatorio del origen divino y la urgencia de las palabras que se le pediría pronunciar, y como un consuelo de que el Señor estaba con él para librarlo de sus enemigos. Eh, en el versículo 9, avanzando, vemos que dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías supuestamente tenía un problema. El problema es que él no quería predicar porque no sabía hablar, porque era muy joven, se consideraba un niño. Bueno, ese es tu problema, le dice Jehová. Con su misma mano Jehová tocó su boca y puso palabras en la boca de Jeremías. Luego de ello preguntó, ¿hay otro problema? Siempre el Señor capacita, no nos abandona. A Moisés también le bendijo con ese problema, le dio a Aarón. ¿Recuerdan? ¿Recuerdas otro profeta con este mismo problema que no podía hablar? Bueno, a ver, a pensar, ¿qué otro profeta que no podía hablar y fue llamado? Les invito a que lean pues en Moisés capítulo 6, versículo 31, es la perla de gran precio. Les doy una ayuda. Ese profeta que no podía hablar, que tenía problemas, empieza con E su nombre, ya, facilito. Pero si quieren saberlo, Moisés capítulo 6, versículo 31, el profeta, su nombre empieza con E. También ese mismo problema tiene. Avanzando, vemos en Jeremías capítulo 1, versículo 10, el 18 también, dice, mira, en este día te he puesto sobre naciones y sobre reinos. Los profetas tienen poder sobre las naciones, eso hay que tenerlo claro. A los ojos de los mortales puede que no lo parezca, pero Dios protegerá y empoderará a sus profetas. Jeremías pasó años en prisión o bajo arresto domiciliario al final de su época. Parecía no tener ningún poder en absoluto, sin embargo, a los ojos de Dios tenía poder para arrancar, destruir y derribar a todo. Eh, hay que recordar que Jeremías fue llamado a ser un profeta para las naciones y su misión era proclamar tanto pues la destrucción como la restauración. Entonces, ese es el objetivo. En el versículo 19 de Jeremías dice, pelearán contra ti, pero no prevalecerán contra ti. Van a pelear, pero no van a prevalecer. Cuando los babilonios finalmente llegaron y rodearon la ciudad, Jeremías aconsejó a las personas que podrían sobrevivir si se rendían a los babilonios. Eso fue el consejo. Tal consejo les debilitó las manos de los defensores e hizo que Jeremías pues pareciera un traidor. ¿Cómo iba a decir eso? No, no era posible. Sin embargo, solo Dios sabía lo que se avecinaba y podía decirles cómo sobrevivir. En los últimos días del asedio, Sedequías le pidió consejo desesperadamente a Jeremías. Jeremías le prometió su vida y la salvación de la ciudad si se entregaba a los babilonios. De lo contrario, pues la ciudad sería destruida. Sin embargo, Sedequías, el rey Sedequías, mantuvo el consejo en secreto por temor a su propio pueblo y las profecías de Jeremías se cumplió por no obedecer. Pues, ¿no? El rey Sedequías no era gran rey. Eh, Jeremías estaba horrorizado por la variedad de complots que se hacían contra él. No, en su ministerio ya más fuerte de Jeremías, él no era un buen profeta. El pueblo no lo quería. ¿Por qué? Porque obviamente pues no profetizaba que el pueblo de Israel iba a salir libre, ¿no? Sino todo lo contrario. Entonces el pueblo estaba acostumbrado que basta que hable el profeta y todo es bonito y color de rosa. No es así. En Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de aguas vivas, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Jehová es la fuente de aguas vivas. Más adelante en el Nuevo Testamento Jesús diría que es el agua viva. Todas las personas tienen sed de aguas vivas, incluso aquellos que no saben que la tienen. Eh, y eso es Jehová, eso es Jesús, eso es Dios. La fuente de aguas vivas, ¿no? Es el consejo que siempre se nos da. No olvidemos que donde hay profetas de Dios, se encontrarán ríos de agua viva, pozos llenos de verdades eternas, manantiales que brotan con sus corrientes de vida.
Eso es lo bonito de tener un profeta, por ejemplo, ¿no? Uno encuentra pues corrientes de agua viva que calman esa sed que a veces uno tiene cuando se aparta de lo correcto, tiene sed espiritual. Los profetas nos pueden ayudar, obviamente, a encontrar esa calma. Y eso es ese es el objetivo. Ahora en el versículo 17 de Jeremías capítulo 2 dice, ¿no te acarreó esto el haber abandonado a Jehová? Tu maldad te corregirá. La razón por la que los inicuos no se quejarán ante Dios en el juicio es porque serán condenados por su propia culpa. Eso hay que tenerlo claro. Tan igual como el pueblo de Israel lo pasó. Ellos entendieron que fue por su propia culpa que ellos están sufriendo esta invasión o este exilio que ellos están teniendo. Pasamos al capítulo 3, a los versículos del 6 al 11, le dice, ¿has visto lo que ha hecho el rebelde Israel? ¿Cuál es el dicho? Aquellos que eligen no aprender de la historia están condenados a repetirla. El reino de Israel había abandonado al Señor antes que el reino de Judá. Debido a su maldad, los asirios los saquearon y los llevaron al norte en el 721 a.C. Jerusalén no. Ahora, si tú estás viendo a tu vecino, tu familia también, porque eran pues, tu sangre, tus hermanos de tribu, si tú estás viendo que ellos son invadidos y son llevados, obviamente por la única razón de que son pecadores y el Señor obviamente ya los castiga de esa manera. Y en Jerusalén lo estás viendo y te enteras de que toda esa ciudad prácticamente ha sido aniquilada o destruida. Hombre, hay que aprender de esa. Ese es el consejo, ¿verdad? Yo ya lo estoy viendo y no voy a ser rebelde ante eso, porque si así fue destruido, posiblemente yo también lo sea. Entonces, eh, hay que tener un poco cuidado, pero a pesar de haber visto, no lo hicieron. Leemos el versículo 15, dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con entendimiento. Aquí Jeremías profetiza de un día cuando el pueblo será guiado en justicia, en contraste con los días de Jeremías, los últimos días serán bendecidos con pastores. ¿Quiénes son los pastores en la actualidad? Los obispos, ¿no? Y presidentes de estaca, quienes alimentarán pues, a la gente con conocimiento y entendimiento. Esos son los líderes. Es por eso la importancia de un pastor. En la iglesia no se usa ese título de pastor, pero es lo mismo, un obispo o un presidente de rama, un presidente de estaca, un miembro del sumo consejo, tiene que estar preparado. No me refiero intelectualmente, no me refiero a secularmente, no me refiero a que tiene que tener un título de alguna profesión, sino me refiero a que tiene que estar preparado espiritualmente. Un líder, un pastor, un presidente, un consejero que llega a una organización tiene que estar preparado espiritualmente de tal manera que pueda dar un mensaje, que pueda compartir o pueda compartir una clase o una enseñanza de tal manera que eleve a la gente. Esa es la responsabilidad del líder, de tal manera que pueda a los miembros, a los feligreses que asisten o que los escuchan, que puedan salirse pues contentos, satisfechos de que han sentido el Espíritu a través de ese mensaje. Ese es el objetivo de un pastor de Israel. Ese es el objetivo de los maestros de la iglesia, de los pastores que guían, que enseñan. Entonces, no es cuando uno recibe un mensaje, bueno, pues lo que salga. No, porque hay que recordar que es muy importante, ya que ese mensaje puede ayudar a muchos hermanos, muchas hermanas que lo necesitan. Entonces hay que estar más preparados para ello. En el versículo 17 menciona, en aquellos días llamarán a Jerusalén el trono del Señor. ¿Puedes pensar que un profeta que tenga un mensaje más deprimente que Jeremías? Él es un profeta de pesimismo y fatalidad con seguridad. Después de un tiempo puede ser deprimente leer acerca de toda la maldad y destrucción, pero al final de este capítulo finalmente tenemos buenas noticias. Los últimos días serán gloriosos. La maldad se convierte en justicia, la destrucción es para los enemigos del pueblo del Señor. Tanto así que en aquellos días, dice, llamarán a Jerusalén el trono del Señor.
eh, hubo una autoridad que se llama el Elder Sterling Alfeizar. Dijo, qué gran tiempo para estar vivos, cuando Cristo mismo será nuestro legislador y hombres y mujeres justos de ambos lados del velo vivirán y reinarán con Cristo por 1000 años. Entonces ahí pues lo llamarán a Jerusalén el trono del Señor, ¿verdad? Eso es importante. Sucederá. Con nosotros o sin nosotros, pero sucederá. Ojalá que nosotros estemos ahí presentes de esa manera para que podamos ver todo lo profetizado. El tema de Jeremías en el capítulo 4 al 6 es simple: si hubiera sido fiel, habría sido bendito; ya que ha sido rebelde, pues serás destruido. Es un tema común de los profetas de la época, de la misma época, pero de un continente diferente. En 2 de Nefi 1:20 encontramos lo mismo. En la medida en que guardéis mis mandamientos, dice, prosperaréis en la tierra, pero si no guardáis mis mandamientos, seréis cortados de mi presencia. Igual, algo similar lo dice en el libro de Mormón. Eso lo dice en 2 de Nefi, capítulo 1, versículo 20. Fin del versículo. Ahora, el elder Bruce R. McConkie dijo, como parte integral de toda la ley de Moisés, como parte esencial de todo rito y ejecución del sistema mosaico, como parte hablada o implícita de cada mandamiento dado a Israel, como un hilo unificador entretejido en todo el tapiz de su sociedad, como un decreto divino resonado como los truenos del Sinaí, está el gran mensaje mosaico. Guarda los mandamientos y sé bendito. Desobedecer y ser maldecido. De ti depende. Eso dijo el elder McConkie. Él tiene un libro que se llama El Mesías Mortal. Está en inglés, pero bueno, ahí lo dice. En Jeremías capítulo 4, versículo 3 dice, haced barbecho y no sembráis entre espinos. La idolatría de Israel no les estaba dando ninguna bendición. El pueblo de Israel se da cuenta tarde ya que de nada les sirvió ser idólatras, pues, ¿no? Porque nos ha traído problemas esto. Eh, la tierra en barbecho, dice. En barbecho se deja ociosa. Barbecho, pues, quiere decir que es una tierra de cultivo, pero que no se cultiva por años. Se deja ocioso, se deja sin semilla. La metáfora es que no vas a obtener mucha cosecha de la tierra que no ha sido sembrada o de plantar entre espinos. El pasaje también presagia, pues, como un ejemplo de la parábola del sembrador, ¿no? Que más tiempos después lo usa Jesucristo. En el versículo 4 del capítulo 4 de Jeremías dice, circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestro corazón. El elder Gerald Nunt dijo, otras escrituras brindan una aclaración adicional de que no fue la circuncisión en sí misma, sino lo que representaba, lo que le dio su mayor significado. En muchos lugares el Señor habla de la verdadera circuncisión como la circuncisión del corazón, o en otras palabras, amar a Dios y ser obediente al Espíritu. Eh, lo que quería Cristo no es tanto que sean circuncidados, obviamente que es una medida de salud, pero la idea es entender que yo pido la circuncisión no tanto físico, sino algo espiritual, circuncidar tu corazón. Quita lo malo de tu corazón y ven a mí, es lo que está diciendo Cristo. En el versículo 14, como dice la diapositiva, dice, lava maldad tu corazón de la maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo albergarás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Ahora, este versículo suena medio raro, este versículo. En la versión del Reina Valera del año 60 dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Suena mucho mejor. El corazón de la nación judía estaba fallando, incluso la circuncisión era para quitar el prepucio de vuestro corazón. El corazón estaba infectado de maldad, enfermo por años de rebelión y torcido por volverse hacia los ídolos, pues, ¿no? En Jeremías capítulo 4, versículo 19 dice, mis entrañas me duelen las fibras de mi corazón. Este pasaje uno fácilmente concluye que le dolió al Señor castigar a sus hijos. No es fácil. No pensemos que cuando Dios destruye o cuando castiga lo hace con
una forma alegre y feliz. Él sufre de esa manera al ver que sus hijos obviamente se apartan. Obviamente pues lo merecían y obviamente pues tiene que haber algún castigo. Conocemos a Dios un poco más, no es un Dios vengativo, no es un Dios, más bien es un Dios amoroso, que siente cuando castiga a su pueblo, no lo disfruta, sino que le duele. Es un Dios misericordioso, que siempre está dispuesto a recibirnos si nos arrepentimos. Entonces es importante conocerlo, ir sabiendo cómo es el Dios del Antiguo Testamento y cómo es, ¿por qué? Porque es el mismo Dios en el Nuevo Testamento y es el mismo Dios en la actualidad. En Jeremías capítulo 4, el versículo 22, dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos insensatos y sin entendimiento, son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Jeremías nos dice que sus habitantes se habían vuelto tan sensuales y materialistas que habían perdido todo sentido de los valores divinos. Pues, estos eran bien terribles, bien rebeldes. Eh, Ahora vamos entendiendo, esto nos sirve para entender un poco más cuál fue el motivo por la que se le mandó salir a Ley y a su familia. El Señor tenía que elegir a alguien para que el pueblo de Israel no se termine de extinguir, no se termine pues de eliminar, ¿verdad? Ahí está la misericordia de Dios. En consecuencia, hay que entender de que en consecuencia el Señor guió al grupo de Ley fuera de la tierra de Jerusalén para que él levantara una rama justa del fruto de los lomos de José. Una vez más, hay una razón de ser por qué se origina el libro de Mormón y la verdad pues de este libro, otro testamento de Jesucristo y de que fue traducido por su profeta. Gran enseñanza que uno va aprendiendo de la Biblia. Hay una razón por la que salió Ley. Recuerdo eso, esa es una pregunta que algunas veces los investigadores cuando saben o conocen o están aprendiendo el libro, ¿no? Se hacen la pregunta o cuando tú enseñas a otras congregaciones te hacen la pregunta, ¿y por qué se salió Ley? ¿Por qué salió? ¿Por qué salió de su familia? ¿No estaba bien ahí en Jerusalén? Eso indica pues que cuando ya te hacen esa pregunta indica que no conoces mucho lo que sucedió. No conoces el Antiguo Testamento lo que sucedió con el pueblo de Israel. No podían continuar ahí. Dios en su misericordia más bien hace que Ley pues pueda huir de tal manera que no se pueda extinguir toda eh, todo el pueblo judío, ¿no? De esa manera está preservando y bien que preservó, porque vino a América, pues y se hizo todo el pueblo del libro de Mormón, ¿verdad? Tanto los nefitas como los lamanitas. Ahora al avanzar, llegamos a Jeremías capítulo 5, versículo 1, dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, y sabed y buscad en sus plazas a ver si halláis un solo hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad, y yo lo perdonaré. Uno. El Señor prometió perdonar a Jerusalén si el profeta encontraba a una persona fiel en la ciudad. Eso hace recordar pues a los que se le dieron a Abraham, ¿verdad? En el caso de Sodoma y Gomorra, cuando 10 justos habrían salvado la ciudad. A Jerusalén se le dieron condiciones más generosas, más buena gente fue. No, pero no, igual, no se pudo cumplir. No se pudo, pues no había. Uno pidió, no hay uno, ni siquiera uno, qué bárbaro. Quizás ahora, nosotros quizás, pues si somos meticulosos, quizás estemos pensando, pero si pedía un hombre justo, ahí estaba Ley, pero Ley es profeta. No olvidemos que las escrituras dicen que habían muchos profetas que testificaban y eran apedreados y muertos. Es decir, que ellos no cuentan, porque si no, también pues diríamos que el mismo Jeremías, ¿verdad? Podría ser el justo, pero no, pues ellos no cuentan. Jehová le dice al profeta Jeremías que encuentre uno, y no había. Qué terrible. Como habéis, en versículo 19 del capítulo 5 dice, como habéis servido a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en una tierra que no es vuestra. Los israelitas habían sido sacados de Egipto por la mano del Señor para vivir en libertad como nación independiente, al servicio del único Dios verdadero, pero no adoraron al único Dios verdadero.
Terrible, terrible. En el versículo 20 del capítulo 6, vamos a leerlo, que está en la diapositiva, dice, para que me traéis este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra ajena, vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Qué terrible. En este tiempo ya de nada servía pues el hacer holocaustos. No habían entendido el propósito, no habían entendido el simbolismo, sus sacrificios no tenían sentido de hacerlo. El Señor les había dicho bien claro que sus sacrificios no eran aceptables. En la actualidad no hacemos sacrificios ni holocaustos, pero tenemos otra manera de simbolismos y lo hacemos cada domingo en la Santa Cena. Para nosotros representa lo más sagrado, para nosotros representa la parte central de nuestras reuniones, es más, el núcleo de nuestra fe. Vamos por la renovación de nuestros convenios hechos al momento de bautizarnos y esa es la Santa Cena. Pero ¿qué pasaría si el Señor dijera en la actualidad que lo que hacemos no es aceptable para Él? Que lo que hacemos no es hecho con un corazón sincero. Se caería nuestra fe realmente. Indicaría que ya estamos igual que el pueblo israelita. Tenemos que darle la importancia necesaria a las ordenanzas de la iglesia. Tenemos que ser el pueblo del Señor y no ignorarlas. Leemos que el pueblo escogido se aparta de Dios y que Dios no acepta sus ordenanzas, que nosotros no lleguemos a caer como ellos. Ojalá ese es el objetivo, no ser como el pueblo de Israel después de haber leído y obviamente cometer los mismos errores. Llegamos a Jeremías capítulo 7. Y aconteció en el año 18 del rey Josías que el rey envió a Safán, hijo de Azalías, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová, diciendo, eso lo vemos en Segunda de Reyes capítulo 22, lo que sucede. Él habla, obviamente, que aquí lo que querían era reparar las brechas de la casa del templo. Es la intención de la remodelación del templo de Salomón por parte de Josías. Josías fue un rey bueno. Aparentemente había brechas y defectos en las paredes y el mobiliario, pero también en el sentido espiritual. El templo había sido profanado. En el templo que habían usado vasos hechos para Baal. Imagínense, ¿no? Era algo, wow, espeluznante. Para el ídolo Baal habían puesto pues los vasos que estaban en el templo para Jehová, lo habían usado para adorar también al templo Baal, al dios Baal. Increíble. Los dioses del ejército del cielo, también Aserá, una diosa de la fertilidad, era adorada dentro de los muros del templo. Era un caos, era una apostasía, pero increíble. Los aposentos altos del templo, en lugar de estar reservados para los más propósitos sagrados, contenían altares dedicados a la adoración de ídolos. Qué terrible. Ahora, el justo Josías respondió pues quemando los vasos de Baal y derribando los altares que el malvado rey Manasés había hecho en los dos atrios de la casa de Israel. Colocó el arca del pacto de nuevo en el templo de Salomón y santificó el pueblo, si eso fuera posible, con una fiesta especial de la Pascua. Eso hizo el rey Josías. En el versículo 4 del capítulo 7 de Jeremías le dice, no confiesen palabra de mentira, diciendo templo de Jehová. El templo era el centro cultural, religioso y simbólico de la vida de judía, y ellos decían el templo, no. Y Jehová dice, no más, pues ustedes son idólatras, son un pueblo rebelde, pero dicen, ay, tenemos nuestro templo. No, 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 no. Yo no los acepto, dice. ¿De qué servía un templo si el pueblo prefería Baal, ¿no? Sobre Jehová? ¿De qué te sirve? En mi mismo templo construido por mis reyes, pues, David y el rey Salomón y todos, todo lo que se ha hecho para que ustedes vengan a adorar a un ídolo, o sea, es increíble, es increíble. Ahora, nosotros tenemos que avanzar y vemos en el versículo 9 y 10, dice, robaréis, mataréis y cometeréis adulterio y juraréis en falso y venid y estaréis delante de mí en esta casa y diréis, librados somos para hacer todas estas abominaciones. Hace la pregunta, ¿alguna vez han pensado en lo misericordioso que es el Señor cuando mata a los malvados?
en realidad les está impidiendo que se condenen más a sí mismo con más iniquidad. Eso es lo que sucede. Si Dios dejara que la gente mala siguiese su vida, prácticamente pues no les daría, yo creo, arrepentimiento, no les daría el arrepentimiento. Entonces, el objetivo, el objetivo es no, o prácticamente entender que cuando Dios castiga, también quiere ayudar a esa persona malvada, se podría decir, de tal manera que no pase mucho tiempo, sino sea corto su tiempo, y de esa manera quizás arrepintiéndose en el mundo de los espíritus, cambiando su vida, no sea tan grave su situación y pueda ser salvo. Es por eso que muchas veces hay que entender por qué el Señor y aceptar por qué el Señor en su sabiduría destruye a los malvados, ¿no? Ese es el resumen que se puede decir. Ahora vamos a leer el versículo 11, Jeremías, que está en la diapositiva, dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo he visto, dice Jehová. Cueva de ladrones. Wow, es algo terrible. Se ha convertido en una cueva de ladrones. Jeremías no nos dice directamente cómo el templo era una cueva de ladrones. La evidencia indirecta sugiere que los sacerdotes del templo, pues, robaron las donaciones del templo para su uso personal. Josías remodeló el templo usando la plata que el pueblo traía al templo, según la ley. Durante años se suponía que el dinero recaudado se usaría para ese propósito. Aparentemente no lo había subido, no lo había sido, de lo contrario el templo pues no habría caído en tal mal estado, ¿verdad? Sí, sí. No, de verdad que no estoy pensando en el templo como fue profanado de tal manera. El ser humano puede llegar a esos niveles de profanar, de cambiar. Estoy seguro que no fue de la noche a la mañana, sino que fue poquito a poquito. Les tomó tiempo, pero lo hicieron, cumplen un objetivo. Entonces, a veces es por eso que el Señor cuida mucho su doctrina cuando eh, el profeta o sus profetas hablan. Cuida mucho de tal manera que no se aparte y no encuentren motivo para que se aparte. Eh, Al seguir avanzando, vemos en el versículo 31, donde dice, han edificado lugares altos para quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas. ¡Wow! Es algo terrible, ¿no? Si el Señor no está contento con lo que los judíos ofrezcan sacrificios de animales al Dios vivo y verdadero, entonces debe pues haber estado furioso, ¿no? De que ofrecieran sacrificios humanos y a un Dios pues pagano en su mismo templo. La adoración de ídolos era degradante. Ay, quemar incienso a Dios. ¿Por qué quemar a Dios, incienso a dioses falsos? Es una cosa, pero quemar a tus hijos en el fuego de Moloch, así se llamaba el dios que pedía sacrificios, ya eso es algo muy distinto. Es realmente difícil imaginar la depravación de un pueblo que una vez conoció al Señor. Ahora pues hacían sacrificios humanos a su dios Moloch y nunca Jehová les pidió ese tipo de sacrificios. Jamás. Pero así es la apostasía. Tratan de imitar. Jeremías capítulo 8, en el versículo 10, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Uno de los males de hoy es el pecado de la codicia, eso no debemos olvidarlo. El deseo excesivo por las posesiones materiales puede convertirse en una obsesión que consume nuestros pensamientos, agota nuestros recursos y conduce pues a la infidelidad de Dios, ¿no? A buscar otros dioses, el dios dinero, el dios de la codicia. Algunos miembros de la iglesia están cada vez más cargados con deudas innecesarias a causa de este pecado. En el versículo 22 de Jeremías dice, no hay, es pregunta, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no ha mejorado la salud de la hija de mi pueblo? En la antigüedad venía de Galaad,
al otro lado del Jordán, un ungüento hecho con la joma de un árbol, así como vemos ahí en la lámina. Era un producto importante en la época en el comercio. Era la medicina de la época. Los mercaderes ismaelitas que compraron a José de sus hermanos llevaban este bálsamo de Galaad a Egipto. Es más, hay la creencia que a José lo vendieron por dinero y por bálsamo de Galaad. Interesante, ¿verdad? El bálsamo da paz y tranquilidad y ellos lo venden porque ellos, obviamente los hermanos de José pidieron bálsamo de Galaad. ¿Por qué? Porque estaban apesadumbrados, estaban mal. O sea, con el mismo bálsamo. Interesante. Eso lo dice pues en Génesis 37:25, habla ahí que llegaron los hombres con bálsamo de Galaad. Eh, Al avanzar, vemos en Jeremías capítulo 9, en los primeros versículos 1 y 2, lo voy a leer, es muy importante. Dice: oh, si mi cabeza fuera agua y mis ojos fuente de lágrimas para llorar día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, asamblea de traidores. Wow. Fin del versículo. El alma de Jeremías está sufriendo y sufriendo mucho. No hay medicina ni vendaje para la herida emocional que él tiene. Si pudiera llorar y llorar durante días, realmente podría hacerlo sentir mejor. Eh, Jeremías está destrozado. En el versículo 16 dice: y los esparciré entre naciones que no conocieron, ellos ni sus padres, y enviaré espada en pos de ellos hasta que yo los acabe. Eso sabemos, pues, la dispersión de Israel durante más de 1700 años, hasta la época. Ahora hay que ver de que no solo ellos están esparcidos, sino que obviamente volverá el pueblo de Israel. Esta profecía pues ya se está cumpliendo, ¿verdad? Que se está tratando de recoger a todo el pueblo de Israel. Ese es el objetivo. Al seguir avanzando, llegamos a Jeremías capítulo 11, versículo 11. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos un mal, del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los escucharé. Interesante, no los escucharé. El Señor siempre escucha nuestras oraciones. Nosotros solemos decir que sí, pero cuando has quebrantado tus pactos, los cielos se sellan y el Señor ya no escucha tus clamores. Tus iniquidades han hecho división entre tú y Dios, y tus pecados han hecho ocultar de ti su rostro para que no oiga. El Señor pues le había sido claro: si guardas el día de reposo y la ley del ayuno, entonces llamarás y el Señor te responderá, clamarás y Él dirá: aquí estoy. ¿Dónde dice eso? Isaías capítulo 58, versículo 9, ya lo hemos leído la clase pasada. Pero aquí, sinceramente, le dice bien claro en el versículo 11: clamarán a mí y no los escucharé. Qué terrible hacer tus oraciones y que el Señor no te oiga. Felizmente que nosotros no estamos de esa manera y podemos arrodillarnos y orar y saber que Dios sí nos escucha y está dispuesto a ayudarnos. Si seguimos avanzando, vemos, obviamente, llegamos al capítulo 13 de Jeremías y veremos cómo es la forma de profetizar de los judíos. Cuando leemos Isaías o Jeremías es su forma peculiar de profetizar, quizás para nosotros difícil, pero para ellos era fácil entender. Lo que están hablando los profetas para el pueblo judío es entendible. Para nosotros sí es complicado. Por ejemplo, en este capítulo veremos, en el capítulo de Jeremías, veremos que la casa de Israel es comparada con la ropa interior de Jeremías, así como lo escuchas. ¿Qué? Sí, la ropa interior lo compara. ¿Qué tal profecía, verdad? Pero eso es para entenderlo, pues, ¿no? Eso es para entenderlo. Hay que entender de que así son las profecías. La lección práctica de Jeremías sobre su ropa interior es casi igual de buena, ¿no?
por un cinto, dice, pon un cinto de lino seco alrededor de tus lomos, luego ve al Éufrates y escóndelo en una roca. Ahora, en el clima seco podrías conservar pues cualquier cosa durante miles de años. Si se guarda en un agujero en la roca, así se han preservado, por ejemplo, los manuscritos conocidos como los rollos del libro del Mar Muerto. ¿Por qué? Porque es un clima seco, seco, seco. Después de muchos días, sin embargo, cuando él lleva su ropa interior, Jeremías, después de muchos días, Jeremías va a revisar su ropa interior y descubre que está completamente arruinada. Esto es imposible en realidad. El moho y los hongos, pues no sobrevivirán un día en el calor del desierto. Entonces la pregunta es, ¿cómo se destruyen? Su ropa interior arruinada es completamente inesperado y llama la atención. Luego el Señor compara la ropa interior con la casa de Israel, que debería haber conservado perfectamente, pero básicamente no servía para nada. Los judíos entendieron el simbolismo de que se suponía que debían aferrarse al Señor como un cinturón se aferra a los lomos de un hombre, pero no lo hicieron. Y por lo tanto ahora no sirven para nada. Terrible, terrible la comparación y terrible el significado. Ahora llegamos a Jeremías capítulo 14, versículos del 11 y 12, y me dijo Jehová, no ruegues por el bien de este pueblo, cuando ayunen yo no escucharé su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no los aceptaré, sino que los consumiré con espada y con hambre y con pestilencia. La maldad debe ser bastante mala cuando el Señor le ordena al profeta que deje de orar por ellos. El Señor no le ordenó a Abraham que dejara de orar por los habitantes de Sodoma y Gomorra. Fue muy triste para Jeremías porque amaba a su pueblo, pero amaba más a Dios y tenía que ser obediente. Amaba y obviamente Jeremías trataba de interceder. Por eso le dice, no, no ruegues por el bien de este pueblo. Ya este pueblo está terminado. Llegamos al capítulo 17 de Jeremías. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro, dice el versículo 1, y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de vuestros altares. Fin del versículo. El pueblo estaba más allá del punto del perdón, no se desvanecería con el tiempo. Eh, Esto para siempre allí delante del Señor, escrito con cincel de hierro. Dice, ¿cuál fue el pecado? Quebrantar el primer mandamiento. Eso fue el problema de Israel. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este capítulo muestra la indignación de Dios porque los judíos habían quebrantado los mandamientos números, ¿cuál? 1 y 4. Es decir, el mandamiento de no tener dioses y el mandamiento de honrar el día de reposo. Llegamos al versículo 21, que dice, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida y no lleváis carga en el día de reposo para meterla por las puertas de Jerusalén. Una vez más, la enseñanza, observancia del día de reposo como día santo. Pero, una vez más, no se cumplía. Terrible, muy terrible. Llegamos al final de esta lección, al capítulo 20. Jeremías es puesto en el cepo. En el cepo, pues, es un aparato donde pone la cabeza y las manos, de tal manera que Jeremías es prisionero, también es azotado, solo por predicar el Evangelio. Imagínense, qué terrible. No todo es felicidad para Jeremías, tanto así que él mismo se lamenta de haber nacido. Ya no quiere, obviamente, ¿para qué nací? Dice el versículo 14. Jeremías ya no quiere predicar el Evangelio y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre, pero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Me esforcé por contenerlo, pero no pude. Jeremías, que encontramos en el capítulo 20, en el versículo 9, lo que he leído, ¿no? Fin del versículo. El presidente Brigham Young, hablando de eso, dijo lo siguiente en sus discursos. Hay un diario de discurso del presidente Brigham Young. Dice, cuando llegué a la iglesia tenía una esposa, pero a los pocos meses de haberme bautizado la perdí. Y ella me dejó dos niñas pequeñas. Renuncié a lo que tenía y comencé a predicar el Evangelio. Estaba obligado a hacerlo, porque sentía que mis huesos se quemarían dentro de mí si no lo hacía.
por lo que dediqué mi tiempo a la predicación. Viajé, trabajé y prediqué continuamente. Mi propio hermano Joseph y yo estuvimos juntos para gran parte del tiempo, hasta que fuimos a Kirkland a ver el profeta. Y al año siguiente nos mudamos. Así es como comencé, y cuando me reuní con los santos estaba tan desprovisto como cualquier hombre que se haya reunido en el lugar de reunión, dijo el presidente Brigham Young. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo dijo esto? En base al versículo que dice, en el versículo 9 del capítulo 20, si no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre, pero fue en mi corazón como un hueso ardiente metido en mis huesos. Me esforcé por contenerlo, pero no pude. A veces cuando uno se rehúsa a predicar el evangelio, sin embargo, pues es fuerte el espíritu y no se puede. No se puede de tal manera que no hay solución. Y es terrible, es terrible. Ahora, el presidente Brigham Young testificó de una experiencia que él no pudo resistirse a esa fuerza que le invadía, que le quemaba dentro para seguir predicando el evangelio. Es cuando alguien pues ya ha pasado de este nivel, y sinceramente para bien. Eh, que es que hay gente, se conoce que hay gente, hay personas que obviamente tienen el amor de haber conocido a Cristo, a Dios, el Evangelio, que quieren compartirlo con los demás. No pueden estar tranquilos o felices o en paz, sino es predicarlo, compartir lo conocido con los demás. Esto me hace acordar en el tiempo misional, conocimos a un hermano casi 80 años. Tenía un hambre espiritual, pero increíble. Todas las charlas él decía sí, 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 sí. Él estaba dispuesto a bautizarse para él. Eso es lo que él anhelaba, esperaba. Había esperado tantos años por conocer eso. Y recuerdo que nosotros le dijimos que él no se iba a poder bautizar. Y cuando nos dijo, ¿y por qué? Le dijimos, ¿por qué? Porque tiene que compartir el Evangelio con los demás. Y él dijo que luego nos contó, y le dijimos que, o sea, cuando tiene que compartir, dijo, él nos hizo la pregunta que si sería así como nosotros misioneros, pero le dijimos que no, y sino simplemente compartir, y que si había alguien, una persona por lo menos que conozca el Evangelio, que nos llame y nosotros ya le enseñamos. Ahí acaba su trabajo, como debería ser. Y dice que él luego nos contó, le predicó a toda su familia. Como era mayor, no le hicieron caso. Y él se sintió mal. Y él dijo, voy a seguir predicando. Y mientras nosotros le enseñábamos las charlas, y hasta que él mismo se fue de puerta en puerta y encontró un joven, muy buen joven, un joven de oro, y que también aceptó rápidamente el Evangelio, un joven que tenía deseos de conocer el Evangelio. Y obviamente le empezamos a enseñar el Evangelio al joven. Y de esa manera el hermano se pudo bautizar. Increíble cuando alguien tiene el deseo, ¿no? Es como el versículo 9, no me acordaré, y no me, o sea, como decía el profeta Jeremías, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre, pero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, me esforcé por contenerlo, pero no pude. Es un fuego en el interior de uno que tiene el deseo de compartirlo con los demás. Esto es la clase del día de hoy, pero antes de terminar, vamos a hablar de algo. Aquí, tal como vemos en las imágenes, vemos en la parte izquierda, hay dos láminas o dos fotos. Vemos a los judíos en la actualidad leyendo la Torá, y en la parte derecha un judío con un cuerno. Eso es que en esta semana el pueblo judío en la actualidad, hago por si acaso, esto es un paréntesis a la clase, han celebrado el Yom Kippur. El Yom Kippur es una celebración judía, también conocida como el Día de la Expiación.
Lo pongo aquí porque es bueno saber, ya que estamos conociendo el Antiguo Testamento y a veces no conocemos algunas costumbres, y los judíos celebran eso. Y es una festividad más sagrada del año para los judíos en la actualidad. El Yom Kippur se origina, según lo explica la tradición judía, el Yom Kippur se remonta a la época de Moisés y el éxodo desde Egipto realizado por el pueblo de Israel. Al llegar al monte Sinaí, recuerda, luego de recibir los 10 mandamientos de Dios, Moisés bajó de las montañas y se encontró pues con un tumulto de gente adorando un becerro de oro. Recuerda, la historia dice que Moisés destruyó las tabletas o las tablas de forma agresiva y con modo de ira, pero la gente pues se arrepiente y expía su pecado, pide perdón, sufre por su pecado, haciendo expreso pues el perdón de Dios. Por lo que para los judíos el Yom Kippur es un día de reflexión profunda, una oportunidad de limpiar los errores cometidos durante el año anterior, analizando si se respetaron o no los votos. Ellos hacen unos votos realizados ese día. Lo que observa o el objetivo del Yom Kippur es una oportunidad de limpiar los errores cometidos durante el año anterior. ¿Por qué se realiza? Pues es un perdón, ¿cómo se realiza? Es un día de ayuno, arrepentimiento y de adoración. Además de abstenerse de comer y beber, los judíos más estrictos no se bañan durante la festividad, no usan zapatos de cuero o joyas de oro y no se involucran en la intimidad conyugal también. Esos son parte de sus normas con los judíos más estrictos que realizan el Yom Kippur. Los servicios durante el Yom Kippur se llevan a cabo continuamente durante el día e incluyen lecturas de la Torá, por eso lo puse la imagen en el lado izquierdo, la recitación de oraciones que expresan arrepentimiento, piden perdón. Los servicios de Yom Kippur concluyen con oraciones de cierre y el sonido pues de shofar, del shofar. ¿Qué es el shofar? Es un instrumento musical ceremonial tallado en el cuerno de un carnero, tal como vemos en la imagen derecha a un judío tocando lo que es el sonido del shofar, ¿no? Es el cuerno pues de un carnero. Este año, el año 2022, el Yom Kippur tocó desde el martes 4 de octubre en la tarde hasta la tarde del miércoles 5 de octubre. Ya pasó. Esto, por si acaso digo, este año tocó. ¿Por qué? Porque varía cada año. ¿Y por qué varía? Porque el calendario judío es lunar. No es solar, sino es lunar. Nosotros somos el calendario gregoriano en la cual nos guiamos nosotros, es calendario solar. Ellos no, ellos se guían por el calendario lunar, y es por eso que varía cada año. Tan igual así como varía pues la fecha de la Santa Cena, iba a decir, la fecha de la Semana Santa. No, no hay una fecha exacta. ¿Por qué? Porque eso es en base al calendario lunar. Entonces, esta semana que pasó, celebró el pueblo judío en la actualidad el Yom Kippur. Y más o menos, si ya sabemos de lo que significa o en base a qué se hace, ¿no? Es bueno conocer las costumbres judías, algunas, obviamente tienen muchas, pero algunas por lo menos para estar en sintonía ya que estamos estudiando el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el resumen entonces de la clase? En esta lección hemos aprendido una de las doctrinas más importantes de la iglesia, en nuestra iglesia, acerca del pasaje de Jeremías capítulo 1, versículo 5, la vida preterrenal, la vida antes de nacer, la vida antes de venir a la tierra. Obviamente que toda esta doctrina se complementa con las demás escrituras como son el libro de Mormón, Doctrina y Convenio, la Perla de Gran Precio. El tener esta doctrina hace que nuestra fe pues se fortalezca, y sepamos que estamos en la iglesia verdadera. En esta lección hemos visto al profeta Jeremías como profetiza, de tal manera que un profeta más le dice sus verdades al pueblo de Israel, pero que no fueron suficientes, porque aún así el pueblo de Israel es destruido. Al leer estos capítulos y conocer un poco más a los profetas, nosotros hemos decidido escuchar a los profetas actuales o estamos como el pueblo de Israel. Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. Que nosotros podamos sentir el deseo de poder ser un pueblo obediente. Eh, Tenemos la verdad, tal como se ve en la imagen.
Eso está obviamente en base a lo que es la vida preterrenal. Nosotros existíamos en la vida preterrenal y muchos han sido preordenados. Muchos han sido llamados en la vida preterrenal para venir de esa manera a la tierra a gobernar. Y esa es parte de la doctrina, eso es lo bonito de la doctrina que uno sabe. Y eso se enseña en nuestra iglesia. Y que nosotros apreciemos esto porque tenemos las escrituras y tenemos muchas cosas de tal manera que el Señor desea revelar todos sus misterios a su pueblo tan solo si le somos obedientes. Que nosotros podamos tener una semana de obediencia y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.